de adorarte, de brindarte, Señor, la adoración de nuestro corazón para que tú te agrades de ella, Señor. Padre, también nos reunimos para que tú nos hables a través de tu palabra, a través del instrumento que tú usas, Señor, que es el pastor Eric. Gracias, Señor, por los hermanos que están ya aquí presentes. Gracias por traerlos con bien. También te quiero dar gracias por aquellos que están en camino, Señor, tráelos sin novedad. Y aquellos que por alguna razón no podrán reunirse con nosotros en esta tarde, que de igual manera, Señor, a través de las redes sociales puedan conectarse y puedan disfrutar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, una vez más, por la lectura de tu palabra que vamos a hacer en este momento. Padre, ayúdanos, Señor, a leer correctamente y que el mensaje de ella, Señor, llegue a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme en la palabra a leer el Salmo 150. Y la palabra del Señor lee así: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Si estamos vivos, vamos ahora a alabar a Jehová. Le voy a pedir al grupo de adoración que pase. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Honor y valor te entrega
cuidaste de mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. Gracias por entregar tu vida sin condición alguna, Señor, para que podamos, Señor, tener acceso al trono de la gracia, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Aleluya. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor.
rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor, te adoramos, Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. para que transforme cada día, para que saque estas vidas, que te necesitan, Padre Santo, estas vidas que dependen de ti. Aleluya, Señor. Padre Santo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre, mi Dios. Gloria a Jesús.
Aleluya. Más grande No lo hay, Señor. estar a tus pies. No hay como estar a tus pies, Señor. Ahí es donde, Señor, Más alto. nos sentimos más alto en tus pies, Señor. Aleluya. Estar a tus pies. Ahí es donde no queremos Estar a parar, tus Señor. pies. Ahí es donde queremos estar, Señor. Aleluya. Tus pies, mi Dios. Ahí, Señor. Mira tus pies, Padre Santo. Rindiéndonos, Señor. Recibiendo la savia, Señor, de tus palabras. El amor inmenso que tú nos das, Padre Santo. Recibiendo, mi Dios, todas las bendiciones, Padre Santo, que tú nos provees, mi Dios. Señor, mi Dios, darte las gracias, mi Señor, para esto hemos sido creados, para adorarte, mi Dios, para adorarte, Señor, para honrar tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Dios. Bendito y serás por siempre, mi Dios. Bendito eres y serás por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Gloria a su nombre. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de poder adorarle con nuestros defectos y virtudes, pero con un corazón completamente humillado delante de su presencia, porque Él es digno, Señor. Eres digno, Señor, de toda adoración y toda alabanza. Gracias, Señor, porque Dios del cielo, tú nos has dado el privilegio de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, Señor. Gracias, 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 porque, oh Dios del cielo, nos estás enseñando a lo que haremos en la eternidad. Adorarte día y noche, postrado delante de tu presencia, adorando tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor.
Padre, en este momento queremos adorarte también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Permite, Señor, que lo que demos, Señor, para esta obra, lo hagamos de corazón. Lo hagamos, Señor, con una sinceridad única, Padre. Señor, solamente es una pequeña porción de lo tanto que tú nos das, Señor, que aportamos a este ministerio, mi Dios. Ayúdanos, Dios, a dar con corazones alegres, Señor. No esperando que tú, Señor, retribuya lo que estamos dando, sino lo hacemos por amor, para que tu palabra, Señor, siga expandiéndose, mi Dios amado, y para que las necesidades de este lugar sean cubiertas, mi Dios. Gracias, Señor amado, gracias. Ayuda a aquellos padres que en este momento, por una razón u otra que desconocemos, pero tú sí la conoces, no pueden hacerlo, mi Dios. Ayúdalos, Padre, sea cual sea la razón. Y aquellos que lo podrán hacer también, ayúdalo a seguirlo haciendo, mi Dios. Gracias, Señor, por bendecir sus vidas y por bendecir la vida de aquellos que no lo pueden hacer también. Ayúdalos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien oramos. Amén y amén. El alfolí está en la parte de atrás. En cualquier momento pueden acercarse y depositar sus ofrendas. Le damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que nos ha dado. Y en este momento quiero orar por nuestro pastor para que el Señor siga usando el mensaje que ya Él ha puesto en su corazón. Señor, te presentamos al pastor Eri, Señor. Señor, sabemos, Padre amado, de que tú tienes los métodos necesarios para que Él pueda preparar el mensaje que tú has puesto en su corazón, Señor. Sabemos que vienen con tu sello aceptado porque Él lo ha presentado delante de ti antes de venir a presentarlo a la congregación. Dale sabiduría, dale inteligencia, dale denuedo, mi Dios amado. Dale fluidez de palabra, Padre amado, para que pueda transmitir el mensaje tal como tú quieres que Él lo transmita, Señor. Sin menos, sin más, tal como tú se lo pusiste en su corazón. Ayúdalo, Padre amado, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pastor. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, versículos 39 al 46. Leemos la palabra del Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos y no cristianos, un grupo de personas, ¿qué cosa debería de hacer una persona al saber que un momento difícil que no puede evitar está a punto de tocar su puerta? ¿Qué es esa cosa que usted debería de hacer? Y recuerde, estamos preguntándole posiblemente a un grupo de personas donde haya personas cristianas y no cristianas. Y mi opinión es que yo creo que muchas personas, incluso no cristianos,
estarían de acuerdo de que si hay algo de las muchas cosas que podemos hacer es que oremos, que vayamos a la presencia de Dios a presentar esa situación que se nos va a experimentar a nosotros, a presentar ese momento difícil que se avecina, que nosotros no podemos evitar. Ahora bien, donde yo creo que el grupo se va a dividir o tendrán diferencias, incluso dentro de los cristianos, es con qué respuesta de Dios están conscientes o van a estar conformes. O mejor dicho, con qué actitud del corazón irán a la presencia de Dios, al Padre, en oración. Solo con el deseo de que Dios le conceda lo que exactamente está pidiendo, o con la sumisión y dependencia de que Dios haga conforme a su voluntad. Mis hermanos y hermanas, créanme que en dos personas, para reducirlo a dos personas, que van a Dios en oración, que se presenta a Dios en oración, hay dos actitudes totalmente opuestas que pueden asumir una persona o dos que vayan a Dios en oración. La primera opción es que vamos simplemente por lo que queremos y ya. Yo voy a Dios porque yo quiero que Dios me dé eso y realmente en mi oración yo no estoy obligando a Dios a que me lo dé, pero yo voy a Dios a oración exactamente porque es eso que yo quiero. Pero la segunda es cuando tenemos un corazón sumiso, cuando tenemos un corazón dependiente de Dios, sabiendo que Dios lo controla absolutamente todo y que Él tiene un plan mejor que el de nosotros para aquella cosa que estamos pidiendo. Y esa segunda es exactamente la actitud de Jesús cuando Él va al Getsemaní para orar. Quiero recordarles que estamos predicando una serie expositiva titulada Del decreto eterno a la tumba vacía. Y el propósito de esta serie es que veamos algunas, no necesariamente todas, algunas historias y escenas donde Jesús en su ministerio terrenal aquí en el mundo, Él iba caminando de una manera clara, de una manera precisa y de una forma claramente intencional para Él dar su vida en una cruz para salvar a muchos pecadores. Y ese es el propósito de esta serie, mis hermanos. Y en esta tarde, mirando, mis hermanos, de cerca, no todos, pero algunos de los eventos que se mostraron durante este ministerio de Jesús, que en su muerte, nosotros vamos a ver que su muerte y su resurrección no fue un accidente. No fue algo que se decidió en el momento. No fue una as bajo la manga que el Señor se sacó y dijo, vamos a resolver de esta manera, porque las cosas se nos escapó, el diablo se metió, el hombre pecó demasiado, vamos a sacar este as bajo la manga. No, mis hermanos, eso no fue lo que pasó. Era un plan diseñado desde la eternidad para traer salvación a pecadores que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, mis hermanos. Era lo que Dios había previsto desde los siglos, desde la eternidad, para salvar a pecadores de eterna condenación. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje de que Jesús va al Getsemaní a orar? Mis hermanos, tiene que ver porque nosotros vemos claramente en la Escritura, por medio de la narración de Lucas, los pasos específicos que da, la exhortación que le da a sus discípulos, la oración que Él hace y exactamente qué sucede después. De manera que, mis hermanos, aún el ir a Getsemaní a orar era un paso clave para que Jesús completara su plan de redención. Así que, mis hermanos, muy claramente, Lucas nos muestra en su versión de los evangelios que Jesucristo, y es lo que vamos a considerar en esta tarde, que Jesucristo, Él venció la agonía, Él venció la tristeza por medio de la oración, por medio de la sumisión al Padre, para Él llevar a cabo su obra de salvación. Nuevamente, Cristo no fue al monte para retrasar el plan. Cristo no fue al monte, mis hermanos, para esconderse.
Cristo fue al monte porque era un paso necesario para llevar a cabo su plan de redención. Y el Getsemaní, mis hermanos, fue un lugar clave para Jesús, de hecho. Era un lugar que yo diría que no se podía brincar. Era un lugar clave para Jesús, clave para sus discípulos y aún para nosotros que en el día de hoy contemplamos, estudiamos y aprendemos de su palabra. Lo primero que nosotros vamos a considerar, la primera escena que nos narra Lucas en su evangelio es la exhortación de Jesús a sus discípulos. Eso se encuentra en los versículos 39 al 40. En este momento de la historia, mis hermanos, podemos ver en el evangelio de Lucas una de las escenas más solemnes de Jesucristo. Una escena que está cargada de información teológica, una escena donde muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, una escena donde muestra cómo incluso el Hijo de Dios dependió de Dios el Padre y cómo el Hijo de Dios pastoreaba a sus discípulos para que también dependieran del Padre en un momento difícil. Recordemos que antes de esto, aunque no predicamos sobre esto, ellos venían de haber celebrado la cena pascual, donde Cristo instituyó la cena del Señor para que esto se hiciera en memoria de sí. Y le dijo a sus discípulos que uno de ellos los iba a traicionar y lo entregaría. Y también le advirtió de una gran prueba que se acercaba. De manera que este lugar de Getsemaní era este lugar de entrenamiento, ese era el lugar de fortalecimiento para que ellos pudieran atravesar esa gran prueba que venía. Después de esto, mis hermanos, siguiendo de una manera cronológica, Jesús sale al monte de los olivos y dice Lucas en su evangelio como solía, como era de costumbre. Y este detalle nuevamente es de suma importancia. Porque pareciera que al Jesús meterse en un monte, pareciera como que si él está teniendo second thoughts. Como que si él está pensando, bueno, este camino que viene es difícil. Especialmente con lo que vamos a considerar que él estuvo pidiendo al Padre. Esto está duro. Déjame meterme ahí. Déjame esconderme por un momento ahí. No, mis hermanos. El detalle que agrega Lucas, como solía, como le era de costumbre, nos dice que Jesús ir al Getsemaní, eso era algo que él lo hacía on a daily basis. Eso era algo que él lo hacía normalmente. Él iba al Getsemaní a orar, a derramar su corazón delante de Dios el Padre. Y nuevamente, esto es de suma importancia conforme a lo que nosotros cronológicamente estamos viendo en el texto. Recordemos que Jesús ya había entrado públicamente a Jerusalén. Y eso sí, nosotros lo vimos la semana pasada, la entrada triunfal, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y antes de eso, vimos nosotros la unción en Betania, que era exactamente su preparación para él morir en una cruz. Y todos estos eventos, todos estos pasos que dio Jesús, apuntaban a una sola realidad inevitable. Que Cristo avanzaba voluntariamente hacia la cruz. Él avanzaba voluntariamente hacia la cruz. Mis hermanos, es importante en esta serie que usted recuerde. Para estos tiempos de Semana Santa, como nosotros le llamamos, es importante que usted tenga presente en su corazón que a Jesús no lo agarraron necesariamente con las manos en la masa. Nadie lo podía agarrar porque Él es santo, Él es perfecto. Él nunca desobedeció, Él no cometió ni un solo crimen. Jesús no fue una víctima, hermanos. Jesús voluntariamente, el Hijo de Dios, iba camino marchando hacia la cruz. Él iba hacia la cruz. Así que, mis hermanos, nuevamente volviendo al versículo 39, cuando Lucas narra diciendo como solía, nos muestra que Jesús iba a un lugar donde él estaba acostumbrado a orar y no necesariamente a esconderse. Mis hermanos, Jesús de una manera deliberada estaba yendo con sus discípulos a una parada, por decirlo así, que él tenía que hacer parte dentro del calendario del plan de salvación. De hecho, sabiendo Jesús lo que vendría, le dice a sus discípulos en el versículo 14, orad para que no entréis en tentación. Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe la situación que se acerca. Es de suma importancia también que tú y yo entendamos que la tentación aquí no se refiere a algo, a una provocación moral.
no tiene que ver a un asunto donde ellos van a pecar moralmente, más bien a una gran prueba, a una prueba muy severa que ellos tendrían que enfrentar. Algunas horas antes, el Señor le había dicho a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás nos ha pedido zarandearnos como trigo. Y en Lucas capítulo 22, versículo 3, dice que Satanás ya había entrado en Judas. Por eso vemos a Jesús a ir al monte a orar y también Él los manda a orar. Él manda a orar a sus discípulos. Algo también de importante que no podemos perder de vista aquí, mis hermanos, es que la Escritura nos está mostrando la oración como un recurso de preparación antes que vengan pruebas severas a nuestras vidas. La oración es de suma importancia para que tú y yo nos preparemos cuando la tragedia o cualquier problema toque nuestra puerta. No necesariamente porque la oración vaya a quitar la prueba, aunque en ocasiones la quita, hermanos, aunque en ocasiones la quita, sino porque la oración y yendo al Señor en oración, el Señor prepara y dispone tu corazón y mi corazón para que seamos fieles al Señor en medio de ella. El Señor les había enseñado a los discípulos de cómo orar, cómo debían pedir al Padre. Recordemos que nosotros también estuvimos predicando la serie positiva de Orando como el Señor Jesús. Y decía, Él les enseñaba a los discípulos que oraran de esta manera, que no los metieran en tentación, más que los librara del mal. Y déjenme decirles, mis hermanos, ese momento en Getsemaní es el momento especial para hacer esa oración, porque lo que venía era grande. Lo que venía iba a ser grande para Jesús y lo que venía iba a ser grande para sus discípulos. Ellos estaban a punto, mis hermanos y hermanas, de enfrentarse a algo que ellos nunca habían vivido. Se iban a enfrentar al miedo, se iban a enfrentar a la dispersión, a la división entre ellos, se iban a enfrentar a un deseo carnal de negar a su Señor, de ver a su Señor Jesucristo que ha caminado con ellos, que han tenido tanto amor a Él, ser golpeado, ser escupido, ser clavado en una cruz, ser crucificado y morir en esa cruz. Ellos iban a enfrentar todo eso, mis hermanos, de manera que el orar era menester, era importante. En pocas horas todo esto se iba a cumplir. Era cuestión de horas, pero ¿saben qué? Ellos no lo percibían. Ellos no lo podían ver. Mis hermanos, y esto muestra una realidad en ti y en mí también, que en muchas ocasiones nosotros o podemos ver o no podemos ver, o no tenemos la capacidad de discernir la gran tribulación que está a la puerta y que viene hacia nosotros. Muchas veces también podemos ser incapaces espiritualmente de discernir en el espíritu lo que viene hacia nosotros. Mientras Jesús, como un Dios omnisciente que lo sabe todo, que no hay nada que se le pueda ocultar a Él, se está preparando en el lugar donde Él solía orar en oración, sus discípulos aún no entendían cuán vulnerables ellos eran, a pesar de la advertencia de su Señor sobre esa situación. Mis hermanos, al igual que los discípulos, tú y yo, ¿sabe qué? Que muchas veces no tenemos idea de lo que viene. No sabemos lo que viene. Hermano, podemos estar aquí, ahora, en la iglesia, y en cuestión de semanas, en cuestión de horas, en cuestión de minutos y segundos, cosas pueden cambiar en nuestras vidas, que todo lo que tenemos debajo de nuestros pies puede temblar, hermano. Puede temblar, puede sacudirnos. Y ahí, como dice un amigo, cuando llega el lloro y el crujir de dientes, cuando estamos preocupados, cuando estamos cargados, y esto es real, mis hermanos, esto es real. Cosas pueden suceder, por eso la oración es menester. La oración es importante. Sepamos o no un gran mal que viene, tú y yo siempre debemos de orar. Hay ocasiones que no sabemos el mal que viene, pero hay ocasiones que sabemos que hay un mal que se avecina. En Efesios capítulo 6, versículo 13 dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. Y es importante que este versículo dice que para que podamos resistir el día malo.
¿Cuál día malo? Un día cuando vienen fuertes tentaciones y pruebas. Y déjeme decirle, hermano, usted y yo no estamos exentos a vivirla. Los días malos vienen. Han vivido, todos los que estamos aquí hemos vivido días malos y más días malos están por venir porque estamos en un mundo pecaminoso. Y dentro de la armadura de Dios, una de esas armas, la oración es ella para que podamos resistir en el día malo. La oración, mis hermanos, es importante. Cuando vemos en la Escritura el mismo Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, acudió a la oración para atravesar el momento más difícil de su vida. ¿Cuánto más tú y yo, hermanos? ¿Cuánto más tú y yo? Y es exactamente lo que vamos a ver en la segunda escena de esta historia. La oración y sumisión de Jesús ante su agonía. Y eso lo podemos ver en los versículos 41 al 44. Y lo que hace Lucas es que él cambia la escena. Inmediato después de exhortar a sus discípulos de que oraran para que ellos pudieran, para que ellos no cayeran en tentación, de inmediato la escena cambia a que Jesús se va a orar. Lucas dice en el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, él oró. La distancia de un tiro de piedra significa que él estaba lo suficientemente apartado para entrar en un momento de comunión con Dios el Padre sin que necesariamente ellos lo escucharan. Pero él estaba lo suficientemente cerca para estar próximo a sus discípulos. Y es de suma importancia, mis hermanos, el detalle que agrega Lucas, que él dice que puesto de rodillas oró. Es interesante, mis hermanos, y no está nada mal que en el pueblo judío, por lo regular, no se oraba arrodillado. No se oraba arrodillado. No se ora arrodillado. Era de pie que oraban. Era de pie. Pero en el caso, vemos a Jesús arrodillarse. ¿Ok? Él se arrodilla. Y eso es lo que nos está diciendo Lucas, es el peso de la carga y la agonía que él estaba experimentando. Él no se arrodilló, mis hermanos, como algo de cultura, porque se oraba de pie. Él se arrodilló por lo cargado y angustiado que él estaba por la travesía que él iba a experimentar. Y es en esa condición de humillación, y es en esa posición arrodillado, puesto sobre sus rodillas, él le clama al Padre en el versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga su voluntad, sino la tuya. Para que nosotros podamos entender esta petición lo más claro posible, mis hermanos, el significado de esta oración. Yo quiero que usted recuerde que este es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que está orando al Dios el Padre. Está haciendo una oración. Y alguien en esta petición que hace el Señor diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga su voluntad. Alguien muy curioso puede preguntar o decir, si él sabía a lo que él iba, si tanta pasión él tenía por los perdidos, ¿por qué él pidió al Padre el no pasar por la copa? ¿Por qué él lo pidió? Mis hermanos, déjenme decirle algo. No era que la voluntad de Dios el Padre y el Dios el Hijo estaban disparejas. No, mis hermanos. No era que él estaba arrepentido del venir al mundo a derramar su sangre por los pecadores. Mis hermanos, en toda la Escritura no hay una sola cita que dé un indicio de que Jesús pensó dos veces que él vino a hacer lo que él vino a hacer. No hay un solo momento que Cristo dude, que él se retrase o que él se esté oponiendo al plan de salvación. No la hay. No hay uno, hermanos. Él nunca lo dudó. Entonces, ¿por qué de la petición? ¿Por qué él hace esta petición? Y la respuesta está en el significado o el entendimiento de lo que él está pidiendo. Que lo libre de la copa. Ahí está el asunto, hermanos. Ahí es que todo engrampa. La copa en la palabra de Dios no se refería exclusivamente a un sufrimiento físico, aunque incluye sufrimiento físico. Nuevamente, mis hermanos, hay algo que tú y yo podemos
relacionarnos y es algo que hemos sentido en carne propia, es el dolor. Tú y yo hemos sentido dolor, unos más que otros, unos en más ocasiones que otros. Y tenemos cierta información de lo que es el dolor. Y nuevamente, cuando vemos a Cristo rumbo a la cruz, lo primero y lo más pesado que llega a tu cabeza y a la mía es cuánto dolor físico experimentó Jesús. Pero no era solo el dolor físico, hermano. Vamos a darle un entendimiento de lo que es la copa. Como por ejemplo, para que entendamos, en Isaías capítulo 51, versículo 17, el profeta habla de la copa de su ira, la copa de la ira de Dios. Y en Jeremías 25:15 habla del furor de la ira de Dios dada a las naciones por medio de una copa. O sea, la idea aquí es que hay una ira de Dios por el pecado y el Señor hace a las naciones beber esa ira por medio de una copa por el pecado que ellos han hecho. Pero ahora, un texto que da mucho más claridad, en mi opinión, y que para mí fue sumamente impactante y fuerte, es el Salmo 75:8, que dice, el cáliz, que es, en otras palabras, es una copa, está en la mano de Dios y Él la derrama hasta el fondo y los impíos la beberán. ¿Sabe qué significa eso? Que la ira de Dios va a venir al mundo, va a venir en un tiempo que es como que si alguien está derramando algo y la ira de Dios es el contenido de esa copa y ni una sola de esa gota se va a escapar. Dios hará que todos los pecadores la beban. Y eso es fuerte, hermanos. Y eso es fuerte. Así que volvamos, no se trata solamente de un sufrimiento físico, ¿ok? Estamos hablando de la mismísima ira de un Dios todopoderoso, de un Dios 3 veces santo, aplicando con todo el peso de su poder, su ira divina sobre los pecadores, derramando sobre los pecadores el castigo justo que cada uno de ellos merecen. Así que no se trata solamente de dolor físico, aunque se experimentará. Mis hermanos, todos los seres humanos que existen tienen capacidad de experimentar mucho dolor. Ya en mi país hay una frase que dice, oye, tú eres hijo del maltrato, tú eres hijo del dolor. Hay gente que, ya sea porque que no tengan problemas por experimentar dolor, o que han tenido una vida de enfermedades y de situaciones que han experimentado tanto dolor que uno más y uno menos no importa. Hay gente así. Y hay gentes que tienen una capacidad increíble para recibir mucho dolor. De hecho, como hemos visto, hay incluso personas entrenadas para poder ser torturadas y experimentar un dolor en un cierto nivel que tú y yo nunca hemos experimentado y no doblegarse. Hay gentes entrenadas a sufrir físicamente y ellos lo pueden atravesar. De manera que, mis hermanos, no se trata solamente de dolor físico, más que un sufrimiento físico. La agonía del Señor, su petición a Él, se trataba de que Él estaba a punto de experimentar ser tratado como el responsable de todos y cada uno de los pecados de su pueblo y al mismo tiempo ser tratado como un enemigo de Dios. Y de eso se trata la copa de su ira, hermanos. Eso es lo que cargaba al Señor. Y póngale encima de eso. Recuerden, Él iba a ser tratado como el peor pecador de todos. Cuando una persona va al infierno por sus propios pecados. Jesucristo iba a ser cargado con todos los pecados de aquellos que Dios iba a perdonar. Con todos y cada uno de ellos. Y mire dónde viene la parte más difícil. Siendo santo, limpio e inocente. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez ustedes lo han culpado de algo que no es su culpa. Mire, uno se revoltea. Uno se indigna. ¿Cómo es posible que tú me veas a mí culpable de eso? De hecho, hay personas que se indignan por ser culpables, por ser culpados de cosas que hicieron y se indignan como quiera. Y el Hijo de Dios cargaría con todos los pecados, nuevamente, siendo santo, puro y limpio.
Y ahí es donde se cumple, mis hermanos, la profecía de Isaías 53:5, que dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. La herida del Señor en la cruz no fue por nada que Él hizo, sino fue por algo que tú y yo hicimos. Y Él experimentaría toda la ira del Señor sobre Él, siendo el Hijo de Dios, el Santo, lo más bello que hay en el cielo, iba a ser tratado como un animal en la cruz. Como un enemigo sería tratado, mis hermanos. Y eso nos debe dar una ayuda de entender lo que es la angustia. Pero nuevamente, nadie tiene mayor comprensión de lo que es la ira de Dios que el mismo Señor. Por eso cuando tú y yo vemos la película, cuando leemos los pasajes, lo que posiblemente nos conmueve, y está bien, nosotros no conocemos todo, son los latigazos, son los golpes, que sí, eso fue brutal. Pero más brutal es que el Hijo iba a ser separado de su Padre y Él experimentaría toda la ira de Dios sobre Él. Mis hermanos, y por eso Él está angustiado pidiendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no está en contra del plan de salvación. Jesús quiere que los muchos que vendrían a Él sean salvos. Pero en su humanidad, Él estaba quebrantado porque Él experimentaría la ira de Dios por nuestros pecados. Mis hermanos, su voluntad humana está en ese momento sintiendo y experimentando un horror que ninguno de nosotros nunca experimentaremos. El castigo del mismo Dios por los pecadores. Sin embargo, a pesar de esta petición, si es posible, pasa de mí esta copa, su voluntad de que la copa sea pasada nunca se revela, sino más bien que se somete perfectamente cuando Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí vemos el corazón del Señor, que hace un eco a nuestro corazón también. El Señor, como un hombre humano, pero que nunca pecó, estaba angustiado, clamando de rodillas por algo que Él, al menos en ese momento, Él prefería no experimentar. No que Dios no lo lleve a cabo, sino Él experimentar. Pero al mismo tiempo Él doblegó su voluntad sabiendo que el plan de Dios era mejor. De igual manera, mis hermanos, nosotros, tú y yo podemos ir a Dios en oración derramando lágrimas, sudando, pidiéndole al Señor que haga algo. Y no está mal, Dios no nos ve como egoístas, pero Él quiere que tú y yo entendamos que su voluntad siempre será mejor. Y esa es la obediencia en Cristo que vemos cuando Él dice que no se haga su voluntad, sino la suya. Es la obediencia activa, perfecta y consciente del segundo Adán que el primer Adán no tuvo, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. El primer Adán falló en un huerto, pero el segundo Adán, mis hermanos, permaneció fiel. Permaneció fiel. Y esa obediencia de Jesucristo es la que ha permitido, antes y después de su muerte y resurrección, que muchos hayan sido constituidos juntos. Mis hermanos, y es una justicia manifestada a todos los hombres que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. En la escena, Lucas añade, mis hermanos, un detalle muy importante, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y esto no significa, mis hermanos, una debilidad pecaminosa que tenía el Hijo. No, eso no es lo que significa. El Hijo de Dios, en su humanidad, en su ministerio terrenal, nuevamente, mis hermanos, Él fue perfecto, limpio, sin pecado. Él nunca pecó. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él asumió una naturaleza humana nuevamente, mis hermanos, pero Él nunca pecó. Esta fortaleza que desciende el ángel y lo fortalece, es una fortaleza, mis hermanos, para Él seguir adelante hacia la meta que Él se había provisto.
Ya Lucas, de hecho, había mostrado en momentos decisivos, importantes durante el ministerio de Jesús, donde ángeles se habían presentado. Pudimos verlo en su nacimiento, pudimos verlo en la tentación del desierto y ahora nuevamente lo vemos en el monte de Getsemaní mientras Jesús oraba. Así que, mis hermanos, cuando vemos esta ayuda que viene del cielo, muchas veces tú y yo lo que pensamos, que venga un ángel o que venga un siervo, una sierva y nos saque del problema. Y nuevamente yo no estoy en contra, yo oro así también por si acaso. Yo oro así, para que me quite cualquier cosa que tenga. Pero vemos en este caso, mis hermanos, que el ángel viene a fortalecerlo, no a quitarle el problema, sino a darle la fuerza que él necesita para seguir luchando, para él seguir adelante. El cielo no interrumpe el sufrimiento, sino que fortalece al Hijo para atravesarlo. Y esto también recuerda en Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías fue fortalecido, mis hermanos, para él continuar el camino. Obviamente Cristo en este caso estaba enfrentando una carga eternamente mayor. Pero Lucas, mis hermanos, profundiza aún más. Y dice que estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. La palabra agonía expresa que había una lucha física y espiritual en el Hijo de Dios. No era una simple tristeza, hermanos, era un combate profundo. Cristo sometiendo su voluntad al Padre, mis hermanos. Mientras más aumentaba el peso de su angustia, más aumentaba su dependencia, mis hermanos. Y esto muestra el corazón de nuestro Señor, el corazón de la victoria de Cristo. Él venció en agonía, mis hermanos, no evitando el sufrimiento, sino más bien sometiéndose al Padre en medio del sufrimiento. Por eso la idea central de este pasaje, mis hermanos, como dije al principio, es lo que resplandece aquí y en todo el pasaje, es que Jesucristo venció la agonía por medio de la oración, por medio de la sumisión al Padre, para Él poder llevar a cabo el plan de salvación. Recordemos, mis hermanos, la oración no removió la copa, sino que sostuvo a Cristo para beberla. Y muchas veces eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. Y no es que Dios no está contestando, sino que Dios ha decidido fortalecerte para que tú atravieses. Finalmente Lucas dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí vemos a Lucas siendo muy cuidadoso. Y es interesante, mis hermanos, porque Lucas es doctor. ¿Ok? Y él dice en su descripción, como grandes gotas de sangre. Él no está diciendo gotas de sangre, sino como grandes gotas de sangre. Y lo que quiere transmitir Lucas a su audiencia aquí, que él es transmitir, mis hermanos, una especie de intensidad extrema, lo que él estaba atravesando mientras oraba. De manera que, mis hermanos, el énfasis, aunque Lucas es médico, su énfasis no es médico, sino más bien físico y emocional. La angustia de Cristo no era solamente interna, sino que se veía por fuera que él estaba luchando. Un teólogo escribió algo muy interesante que me gustó y él dice lo siguiente: el suelo comienza a recibir las gotas de agonía antes de recibir las gotas de sangre en la cruz. Y este evento anticipó lo que el autor del libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 7 diría. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aquí estaba Cristo luchando con su humanidad para mantenerse humilde, para mantenerse en obediencia al plan de redención. Así que, mis hermanos, Getsemaní muestra que la cruz no comienza en el madero. La cruz no comenzó cuando él fue juzgado, mis hermanos. La cruz comenzó en el Getsemaní, donde el Redentor del mundo derrama su alma y su espíritu en oración al Padre para que lo fortalezca y lo ayude a llevar a cabo el plan de redención. Y sin embargo, mis hermanos, a pesar de su angustia, a pesar de la situación, a pesar del dolor que él estaba experimentando, en todo eso
no hubo vacilación en él. No hubo abandono del propósito, mis hermanos. No hubo retroceso. Hay oración, hubo agonía, pero al final lo que hubo fue sumisión y obediencia perfecta. Ese es nuestro Señor, mis hermanos. Porque el Salvador no vino solamente a morir por ti y por mí, mi hermano, sino que Él vino a obedecer hasta la muerte como un siervo profetizado. Eso nos lleva a la tercera y última escena de esta narración de Lucas, que es la debilidad de los discípulos, que es una excelente imagen de lo que representamos tú y yo. Narra Lucas que después de un tiempo de oración que tuvo nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él estaba a punto, que Él iba a cargar nuestros pecados, Él deja la oración por un momento y se enfoca en sus discípulos. Y mientras Jesús estaba en esa oración, consciente de lo que venía, sus discípulos estaban durmiendo. Y eso muestra la fragilidad espiritual tuya y mía como seres humanos que tenemos. Lucas dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Y este detalle, mis hermanos, nos da la razón del por qué los discípulos estaban durmiendo. No era que a ellos no les importaba, no era que ellos estaban totalmente desconectados, es que ellos estaban emocionalmente golpeados, estaban entristecidos por lo que venía. Aún así ellos no sabían cuán grande lo que venía, ellos estaban muy tristes por lo que había de ocurrir. Y esto debe de enseñarnos, mis hermanos, algo muy importante de la parte emocional de hombres y mujeres, de la parte emocional de nosotros. Y es que la tristeza que no se trata en oración puede desanimarnos y debilitarnos espiritualmente en vez de llevarnos a depender de Dios. Muchas veces no podemos evitar la tristeza. Tú y yo vamos a experimentar tristeza. La diferencia va a estar, o nuestra fortaleza se verá en cómo nosotros tratamos esa tristeza, mis hermanos. La tristeza puede convertirse ya sea en ocasión de dependencia de Dios o en ocasión para que tú y yo nos debilitemos espiritualmente. En Mateo 26:40, este registra que Jesús le dijo a Pedro, tú no puedes velar conmigo ni siquiera una hora. Tú no puedes orar ni siquiera una hora. Nuevamente, la tristeza en el caso de los discípulos, mis hermanos, dio el caso para debilidad, una debilidad que ni siquiera podían orar el tiempo que debían orar. Pero mis hermanos, la debilidad de los discípulos, nuestra propia debilidad, resalta sobremanera, mis amados hermanos, entre nosotros, entre tú y yo, hombres, mujeres y niños, lo cuán débiles y pecadores somos en comparación a nuestro glorioso y precioso Salvador Jesucristo. Un teólogo respecto a ese pasaje escribió lo siguiente: ellos duermen cuando deberían de orar. Ellos ceden al peso emocional. Ellos no perciben la magnitud del combate espiritual, pero Cristo permaneció firme. Solo uno avanzó hasta el final del cumplimiento de la voluntad de Dios. Solo uno bebió de la copa y solo uno venció donde muchos no resistieron. Así que, mis hermanos, a pesar de que la palabra de Dios nos muestra la debilidad tuya y mía por medio de los discípulos, mis hermanos, esa misma debilidad resalta y engrandece, mis hermanos, amados hermanos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como aquel que nunca se doblega, aquel en el cual tú y yo siempre podemos depender en Él. Y hay algo muy, muy bonito también en este texto, que el Señor Jesús no fue a la cruz a morir con discípulos fuertes, con discípulos poderosos, sino más bien que Jesús se rodeó de hombres y mujeres débiles a quienes Él precisamente vino a salvar. Y estos nos representan a ti y a mí. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. De manera que, mis hermanos, la debilidad mostrada por los discípulos no solamente fue un hecho histórico que podemos contemplar en su palabra, sino más bien es un hecho representativo tuyo y mío. Los discípulos reflejan, muestran
arrojan la imagen de nuestra incapacidad humana de depender de nuestras propias fuerzas para resistir en los días malos. Pero Cristo, mis hermanos, muy diferente a nosotros, revela la obediencia, el sometimiento perfecto como redentor de su pueblo. De manera que, mis hermanos, esta escena no termina exaltando o necesariamente resaltando el fracaso humano, sino más bien la gran suficiencia que tiene nuestro Salvador, en el cual tú y yo siempre debemos depender de Él. Recuerda esto, mis hermanos, donde ellos durmieron o donde tú y yo dormimos, Él vela. Donde ellos se debilitaron, donde tú y yo nos debilitamos, Él perseveró. Y donde ellos no resistieron, donde tú y yo no resistimos, Él venció. Y eso nos muestra, mis hermanos, que Jesucristo rumbo a la cruz, Él vence. En este caso, mis hermanos, en Getsemaní, Él venció la agonía, Él venció, mis hermanos, la tristeza por medio de la oración y sumisión al Padre para Él llevar a cabo su plan de redención. Permítame terminar ya, mis hermanos, con algunas aplicaciones. Y yo quiero que mientras estamos predicando esta serie, usted esté observando los pasos de Jesús rumbo a la cruz. Esos pasos intencionales mostrados por Lucas en Getsemaní, mis hermanos, nos deja la enseñanza, nos deja varias enseñanzas, pero yo quiero enfocarme solamente en dos. Una enseñanza, mis hermanos, sobre la oración y una enseñanza sobre la gravedad del pecado. Respecto a la oración, mis hermanos, recordemos, siempre que tengamos presente, o no tengamos presente algún momento difícil que venga a nuestras vidas, vayamos a Dios en oración, mis hermanos. Vayamos a Dios en oración. Tú y yo debemos de orar más. Aún sepamos las circunstancias que vienen y aún no sepamos cuáles circunstancias vienen. Yo te aseguro, mi hermano, por la palabra, que si estás vivo, el mal tocará tu puerta algún día. Dios te libre, pero así será. Desafortunadamente, mis hermanos, todos sabemos que esto es cuestión de tiempo. Mis hermanos, en la oración, tomemos algo en cuenta. Podemos derramar nuestro corazón delante de Dios pidiéndole lo que nosotros queremos pedirle, pero la clave de la oración, el rendimiento y la sumisión delante del Padre se verá en la inclinación de nuestro corazón de que querramos que Él haga y no necesariamente lo que nosotros queremos. Debemos estar conscientes siempre en la oración que la voluntad de nuestro Padre Celestial, que lo conoce todo, que lo sabe todo y que es más bueno que nosotros, obviamente siempre será mejor que la nuestra. Respecto al pecado, mis hermanos, la angustia, las lágrimas, el sudor derramado por Jesús mientras Él oraba en Getsemaní, nos habla de una manera indirecta de la seriedad del pecado. El pecado es algo serio. Esta escena de Jesús clamando que si fuera posible que pasara de Él esta copa, mis hermanos, nos habla de la ira venidera de Dios que vendrá sobre aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Quiero que escuche eso y que piense en esto. Mi hermano, mi hermana, si el mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que experimentaría temporalmente la ira de Dios, clamó sudando que lo librara de esa copa. Imagínate cuán fuerte es la ira de Dios. Eso no es cualquier cosa, hermano. Vivimos en un tiempo de que love is love. Escuché unos podcasteros ahí los otros días que me crucé por él. No que yo lo consumo. O no, si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, ¿cómo Él va a condenar a alguien eternamente por toda la eternidad? Y sembra esa semillita en la gente, hermano. Mi hermano, la palabra es clara. Porque Él es bueno y misericordioso, envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros no terminemos ahí. Porque Él es bueno. Así que, mis hermanos, la ira de Dios, eso es serio. Serio, hermano. El Hijo de Dios clamó para no experimentarla. Que Él la conoce porque Él es el Hijo de Dios. Cuánto más aquellos, los que no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, le experimentarán, hermano,
gota a gota, por toda una eternidad. Y eso es lo que su palabra establece. Mis hermanos, el pecado es serio, tan serio, que doblegó al Hijo de Dios en rodillas a orar al Padre para que lo librara de esa copa. Respecto a esto, si tú estás en Cristo, mi exhortación a ti es que te aferres de todo corazón, que tú creas, no porque yo lo diga, por la palabra de Dios, que su obra, su vida, su obediencia perfecta y su sacrificio fue suficiente, fue perfecto para cubrir por tus pecados. Que tú creas, que tú te aferres a Él como la única alternativa que hay en este mundo para tú ser salvo. Aférrate a Él, aunque caigas, aunque peques. Ven a Él siempre en arrepentimiento. Ven a Él en fe, creyendo de todo corazón que Él te perdona tus pecados y te da vida eterna. Aférrate a ese Salvador. Y si hay alguien que no está en Cristo, que escuche este mensaje, que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Jesucristo, mira, hoy es un buen día para hacerlo. Él tomó, Jesucristo, el que oró en Getsemaní, Él tomó la copa de la ira de Dios para que tú no tengas que beber de esa copa. Y la palabra de Dios enseña que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, Él perdona todos sus pecados y le da como regalo la vida eterna. Así que, mis hermanos, consideremos este clamor de Cristo en Getsemaní, solamente en estas dos áreas, mis hermanos. Cuán serio es el pecado para Dios y cuán gran recurso tenemos para ir a Dios en vista de una situación difícil que vayamos a experimentar. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y soberano, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, este clamor de Cristo en el Getsemaní, Padre Santo. Padre amado, esto nos recuerda cuán seriamente, oh Dios, es el pecado para ti, pero también nos muestra cuán misericordioso y grande eres tú, oh Dios, que para darnos salvación, tú enviaste a tu Hijo para que Él experimentara la copa de tu ira y que nosotros no la experimentáramos, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias, porque si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ha sido por ti, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por tú tomar esa copa para que nosotros no la tomáramos. Verdaderamente tú eres nuestro Dios, tú eres el verdadero y único Salvador del mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos a honrarte. Recuérdanos por medio de este texto cuán serio es la ira de Dios. Cuán importante es confiar en ti, oh Dios. Y al mismo tiempo recuérdanos que cuando nosotros fallamos, oh Dios, cuando nosotros pecamos, tú nunca fallaste. Y no es por nuestros méritos que somos salvos, sino por los tuyos que eres perfecto, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, glorioso Cordero. Gracias por beber de esa ira, para que tu iglesia no tenga que beber de esa copa. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a llamar al grupo de adoración para que cante la última canción y despedimos en oración.
Aleluya. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Gracias por aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. La casa de Dios, en la casa de Dios, la casa de Dios. De Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. Amén, gloria a Jesús. Vamos a orar para despedirnos. No sin antes recordarles que los martes nos reunimos en nuestros estudios bíblicos. Nos conectamos a las 7:30, así que el pastor manda siempre el enlace al grupo de WhatsApp de la iglesia. Así que si usted no tiene nada que hacer el martes en la noche, conéctese para que forme parte de los estudios, se aprende bastante. Y los viernes tenemos los cultos de oraciones. De igual manera, el pastor envía el enlace por el grupo de la iglesia, por WhatsApp. Si usted no tiene nada que hacer, en vez de perder tiempo en la televisión, hermano, conéctese con nosotros a estudiar la palabra de Dios y a orar, que créame, le es más beneficioso que un programa de televisión. Así que vamos a orar en este momento para despedirnos. Soberano Dios y Padre eterno, te adoramos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo enfrentar las cosas, Padre, cuando llegan a nuestras vidas. Señor, y tú Señor, nos insta a buscarte en oración para que podamos enfrentar esos días difíciles que como humanos enfrentamos porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que lo que ofrece, Señor, es destrucción, pero tú, Señor, ofrece vida eterna. Y es por eso muy importante que nos conectemos día a día más a ti, porque los días están bien difíciles. Hay cosas, Señor, que muchas de ellas no tenemos explicaciones. Solo tú
conoce las razones, el propósito y el porqué de las cosas. Pero tenemos que estar vigilantes, como dice tu palabra. Orad y velad para que no caigas en tentación. Gracias, Señor, por esos mensajes de tu palabra que son tan certeros en tiempos como los que estamos viviendo, mi Dios. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que no seamos, Señor, insensibles al llamado que tú nos estás haciendo, a la alerta que tú nos estás haciendo, para que no nos cojas de prevido las cosas. Ayúdanos, Dios, a ser sabios y a usar nuestro tiempo sabiamente. Gracias, Padre, por tu palabra de esta tarde y por adorarte con esos cánticos, Señor. Señor, ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares para que podamos pasar el resto de la tarde con nuestra familia en comunión, siempre teniéndote a ti presente, mi Dios amado, y recordando todas estas cosas que tú nos has enseñado en el día de hoy, que son recordatorios porque muchas de ellas ya no la hemos escuchado, pero hoy tú nos has hablado de otra forma, Señor. Pero el mensaje es el mismo. Estar vigilante, obedecerte y hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre. Llévanos con bien. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.